que hacen en este caso? Sobre todo cuando muchos conquistadores, muchos españoles tienen mucho dinero, se pueden haber casado con españolas, pero por las condiciones de salud de la época, ¿verdad?, no todos los niños sobrevivían. Entonces de repente se le mueren todos los hijos españolitos y solo les sobreviven los mestizos o mulatos. Entonces él tiene una fortuna. ¿Qué hace con esa fortuna? ¿A quién se la deja? No se la va a dejar a los funcionarios de la corona. Se la quiere dejar a sus hijos. Probablemente tenga hasta lazos afectivos con ellos. Pero ¿cómo entran estas personas en una estructura cuadriculada como la que tenían las autoridades españolas, sobre todo en España? Y en España ha surgido un problema antes de la conquista de Guatemala, que era diferente. Si usted se acuerda, los españoles estaban tratando de sacar a los musulmanes y peleaban contra ellos y se mataban entre sí y era una cosa fea. Pero si había un niño producto de un español y una musulmana, o al revés, un musulmán y una española, el niño era visto como alguien malo. ¿Por qué? Recuerde, por favor, para estas personas el pecado original se hereda de padres a hijos. Entonces, si una persona, hija de dos cristianos, puede cometer pecado, está más proclive al pecado una persona, según la mentalidad de ellos, una persona que es hija de una persona cristiana y una persona no cristiana. Ese complejo, ese prejuicio que tienen las autoridades españolas sobre la mezcla entre los musulmanes y españoles, musulmanes y cristianos sería, se traslada en América y dicen, no, pero si los indígenas todos eran idólatras y los africanos eran y siguen siendo idólatras. Entonces, ese niño, ese mestizo, ese mulato, es una persona mala. No está bien. Y entonces los frailes dicen, no, pero tienen derecho a la salvación y lo que sea. Pero las autoridades dicen, pero no puedo confiar en ellos. Ese es el origen de una serie de problemas de discriminación en Guatemala. ¿Por qué? Porque las autoridades discriminan a partir de la desconfianza que sienten por personas que tienen en su sangre, en su piel, cosas que no son confiables para ellos. Si una persona no es puramente española, no es de confianza, no es confiable. Puede cometer una traición, puede cometer un abuso, puede cometer un pecado. Entonces, esto va a generar lo que se conoce como el sistema de castas. Entonces, en España ya se había propuesto que si durante 4 generaciones consecutivas las personas iban casándose solo con españoles o españolas, ya a la 4ª generación, la última persona era considerada de pura sangre en el sentido de que era buen cristiano, un cristiano viejo ya. Entonces, se creó para América el documento conocido como pureza de sangre. Y ese documento garantizaba que durante 4 generaciones sucesivas las personas se habían casado con españoles y entonces ya, como le digo, la 4ª generación era considerada español puro o cristiano viejo. Mientras que la población indígena en general y sobre todo la población africana eran consideradas cristianos nuevos, porque ellos nacieron en otra religión y hubo que convertirlos al catolicismo. Entonces, este problema del mestizaje fue difícil para las autoridades. ¿Cómo clasificar a las personas? Y se crearon por lo menos 84 nombres posibles de las posibles mezclas entre españoles y los otros grupos. Bueno, y para las personas que querían optar a cargos como regidores, como alcaldes, lo que sea, necesitaban el papelito que decía, esta persona tiene pureza de sangre, porque durante 4 generaciones consecutivas sus antepasados han sido españoles. Entonces, eso era, digamos, germen de una discriminación y de un racismo latente, porque con solo ver un color de piel que no era blanco, se sabía que la persona no tenía 4 generaciones de españoles atrás, y eso generaba discriminación. Pero los jueces con los jueces empezaba. En los juicios uno puede ver, ¿verdad?, los documentos que se levantaban a raíz de los juicios, cómo el juez
no tiene confianza en los mulatos y mestizos, porque cree que no son buenos cristianos, que no son cristianos viejos, que no son leales ni a la Iglesia Católica ni al rey. Es un prejuicio total. Entonces es más importante lo que diga un español, aunque fuera mentira, a que lo diga un mulato, aunque fuera verdad. El juez le va a creer al español. Y eso genera, como le digo, problemas de discriminación en el territorio. ¿Y a qué se dedican los mestizos? Bueno, muchos mestizos son personas de dinero. Son herederos de estos españoles que no tuvieron hijos españoles y entonces tienen fortunas. Y generalmente se dedican a actividades artesanales, como herreros, carpinteros, etc. Cuando se produce la migración al oriente de Guatemala, procedente de Santiago, de la ciudad de Santiago de Guatemala, entonces muchos mestizos y mulatos se van con sus parientes españoles, pues a cuidar la finca, a cuidar la hacienda. Y entonces esos núcleos de personas tienen la conciencia de que no son indígenas, pero que tampoco son españoles. Y se dedican a las actividades ganaderas, que les gustaba, ¿verdad? Debe ser bonito eso de montar a caballo, juntar vacas y eso. Entonces es más o menos ese su ámbito económico, porque los mestizos y mulatos tenían prohibido tener tierras productivas a su disposición para la agricultura. Podían tener, digamos, si sus papás les heredaban un terreno para vacas, pues está bien, pero para la agricultura no, estaban limitados. Entonces eso creó más tensiones. ¿Cómo era la cultura mestiza? Hispana. Hispana en el sentido de que el idioma para comunicarse era español. Las esclavas africanas venían hablando sus idiomas de Angola o de alguna otra región africana, pero aquí solo se podían comunicar en castellano porque los otros esclavos procedían de otros lugares distintos del África. Entonces era el castellano. Y los mestizos y mulatos tampoco era habitual que hablaran algún idioma indígena porque no vivían en pueblos indígenas. Estaba prohibido que vivieran en pueblos indígenas, vivían en las ciudades de españoles o en las haciendas. Entonces, su idioma era el castellano. Y la alimentación es una mezcla entre las actividades indígenas y las actividades castellanas. Entonces, vemos que en Guatemala todavía eso está presente. Mucha gente come tortillas en un tiempo de comida y después come pan. El pan era el español y la tortilla era de procedencia indígena. El vestuario era fundamentalmente hispano. Casi ninguna mulata o afrodescendiente usaba huipiles o cortes porque no se sentían identificadas como personas indígenas. Sabían que no era su idioma y que no era su cultura. Y eran más baratas las telas para los españoles que pues elaborar en aquella época los cortes era muy costoso. Y la música era también de influencia española. Entonces ellos tocaban guitarra, vihuela, cuando llega el violín, tocan violín. Ese tipo de cosas que los identifica y que desarrolla pues parte de la cultura guatemalteca. Aquí tenemos una imagen de cómo eran trasladados los esclavos a América. Esto pues es de procedencia inglesa, pero es muy importante ver el grabado de la derecha, cómo un europeo está por castigar a un esclavo que está totalmente inmovilizado, pero más interesante es ver al otro esclavo, al otro africano, azotando a su compañerito. Y vemos a la mujer que está atada, sometida a cualquier cosa, porque pues para eso las están castigando, ¿no? Entonces, más o menos vemos que el tráfico de esclavos era inhumano. Las condiciones eran muy difíciles. Y vemos el esquema de cómo trasladaban a las personas. Cada figura oscura es una persona. Entonces ahí puede usted contar la cantidad de individuos que se calculaba que cabían en un barquito. Y en la parte inferior del dibujo usted puede ver los niveles. Las personas, por favor recuerde, los viajes desde África hasta América, el punto de reunión casi siempre era la ciudad de La Habana en Cuba, tardaba de 3 a 4 meses. Entonces las personas venían amarradas porque con grilletes, cadenas, en fin, atadas, inmovilizadas en 4 niveles, lo cual producía enfermedades y cosas desagradables, porque la persona tenía que comer, defecar, orinar, y entonces iba cayendo hacia abajo. Los que la peor parte la llevaban los que estaban hasta abajo, que recibían toda la suciedad de arriba. Entonces eran condiciones infrahumanas muy difíciles
que hicieron para las personas de origen africano un tormento el ser convertidas en esclavo. Abajo tenemos 4 marcas. Recuerde que los esclavos eran marcados como se marcan a las reses, ¿verdad? Entonces las personas recibían sobre su cuerpo hierro candente para marcar los símbolos que indicaban quién era la empresa que se encargaba de utilizarlos como esclavos. Aquí tenemos una pintura que hizo doña Irma Lorenzana de Luján con base en una pintura que se encuentra en México sobre la construcción de la Catedral de Santiago de Guatemala. Y vemos, aunque la pintura de doña Irma es una reinterpretación de la pintura original, pero aquí vemos cómo en la plaza la mayor parte de las personas son morenas. Hay pocas personas blancas y así era la ciudad de Santiago de Guatemala en el siglo XVII. La mayor parte de la población era mestiza, mulata. Hay algunas personas de aspecto africano muy notorio con la tez muy oscura y vemos a los blancos como blancos. El obispo es blanco. En otro carruaje van unas señoras que de tez clara. Hay unos caballeros montados a caballo, ¿verdad? Caballeros a caballo. Y con sus pelucas típicas del siglo XVII. Entonces, esto nos dice cómo debió ser el aspecto de la ciudad en esa época. ¿Qué está pasando en el oriente? Pues tenemos estos núcleos poblacionales donde las personas son de fenotipo europeo y las actividades son ganaderas. Son estas personas que descienden directamente de los españoles que emigraron a finales del siglo XVI y en la primera mitad del siglo XVII. Alrededor de 1630, 1640, la distribución gratuita de solares, de terrenos, no solares, sino de terrenos para actividades ganaderas ya está suspendida. Entonces ya no se siguen regalando porque ya la situación económica ha empezado a cambiar y ya la gente pues no necesita tanto que le regalen tierras. Además, es probable que ya no hubiera muchas tierras que regalar. Y aquí tenemos el área donde se concentra esta población. Lo que ahora conocemos como Jutiapa, parte de Jalapa, Chiquimula, Zacapa, un poquitito el área de Santa Rosa, es el área donde se concentran estas haciendas ganaderas. Y aquí tenemos la imagen que nos muestra las castas. ¿Se acuerda que le mencionaba las posibilidades de matrimonio para que la cuarta generación ya fuera considerada de puros españoles? Bien, entonces estas pinturas se colocaban en las parroquias para dar fe. Era como el cura era una persona tenida en muy alta estima, el cura asentaba en la partida de bautismo que fulanito era hijo de fulano y mengana, fulano era de tal categoría, es decir, español, mulato, cobrizo. Habían, como le digo, 84 clasificaciones y la mujer pues tenía esta otra clasificación. Entonces él de una vez ponía cuál era la clasificación que le correspondía al niño. Cuando el niño llegaba a la edad adulta y necesitaba un trámite, entonces él iba y pedía su certificado de bautismo y entonces se copiaba literalmente, de manera que decía que él era cobrizo, que era salta atrás, que era tente en el aire. Y entonces, al recibir esto, las autoridades decían si merecía o no merecía el cargo al que estaba optando, el que estaba solicitando. Entonces, esto determinaba desde el nacimiento gran parte del futuro de la persona. Aquí tenemos una ampliación más grande. En la pintura más alta dice, de español y negra nace mulata. Entonces vea usted allí pues las posibilidades, ¿verdad? Y puede ver cómo se trata de representar la tez oscura de la mujer y la tez un poquitito más clara de la niña. Y vemos cómo hay digamos, un prejuicio marcado con mucha claridad en este estereotipo. La africana es violenta, grosera, el español trata de defenderse y lo único que logra es asustar a la niña. ¿Por qué hace esto? Porque es la visión que tienen los españoles respecto a las comunidades que les parecen diferentes. Al lado, que es una pintura de Sudamérica, usted ve que la actitud es distinta. Aquí hay otras posibilidades, ¿verdad? De español
y India, dice ahí, y de India, perdón, nace la mestiza. Y puede ver usted cómo tratan de representar los colores. Y puede ver usted que el español aquí está dando la espalda, no se le ve la cara. ¿Por qué? Porque la mayor parte de estas uniones no eran matrimoniales. Entonces, el español no quiere reconocer a su hija. Del otro lado, ¿verdad? Pues allí puede ver usted el texto y vemos que también existen más posibilidades y más nombres con los que se clasificaban a las personas. Y aquí tenemos pues una imagen que nos muestra parte de la cultura mestiza. La afición al ganado, la crianza de cerdos, los caballos, la introducción de las ovejas, que fue de los españoles, ¿verdad? Y en el grabado superior aparecen todas las actividades artesanales, bueno, no todas, pero algunas de las actividades artesanales importantes, como la elaboración de candelas, la elaboración de telas, la carpintería, la herrería, la cerámica, pero en este caso sí es alfarería, ¿verdad? El tipo de comida basado sobre todo en trigo y azúcar, como el pan dulce, los dulces tradicionales, el uso de arroz y la introducción de la papa, que se debe en gran medida a los españoles que la encontraron en la región andina y la trajeron a Guatemala. Como pura curiosidad, le presento a este personaje. Su nombre era Domingo de Arrivillaga y Urdinzo. Él era vasco, llegó para heredar la hacienda que tenía su tío, que era sacerdote, y convirtió ese terreno en mayorazgo en 1656 con un valor de 600,000 pesos. Si vemos su traje, en las mangas, usted puede ver que tiene unas bandas de tela con unas cositas blancas. Esas cositas blancas son perlas y las bandas están bordadas en oro. Imagínese cuánto pudo haber costado ese traje. Miles de pesos. ¿Por qué se retrata así? Para que vean la opulencia, la riqueza. Este señor llegó a Guatemala con la intención de vender la finca que heredaba de su tío, pero cuando se dio cuenta que era más grande la finca en Guatemala que la que tenía en España, vendió sus terrenos en España y se quedó en Guatemala, creando una de las familias que durante mucho tiempo fue muy importante en Guatemala, y ahí se dedicaba en parte a la producción de azúcar. Entonces, el grabado que vemos al lado es un trapiche para la elaboración de azúcar. Entonces, vea, él además tenía 121 esclavos. Y estos 121 esclavos también tenían el apellido del señor. ¿Por qué? Porque eran propiedad del señor. Y de la misma época que él es don Diego Vicente. Don Diego Vicente es uno de los indígenas acaudalados registrados en el siglo XVII. Él era nieto de un príncipe quiché, tenía tierras en Momostenango y en la costa, fue alcalde de Momostenango, reconstruyó la iglesia y tenía muchísimo dinero. ¿Cómo sabemos de él? Porque cuando llegaba un funcionario español trataba de apoderarse de algo de él, o de su ganado, o de sus tierras, y él contrataba abogados en Guatemala y, sin ser hispanohablante, como tenía mucho dinero, pagaba a los abogados y él ganaba los juicios. Entonces, eso es importante porque nos permite ver que en los ámbitos sociales de la época tenemos indígenas con mucho dinero, indígenas pobres, españoles con mucho dinero y españoles pobres. Lamentablemente, don Diego Vicente no hizo testamento, o por lo menos no se conservó, no ha llegado hasta nosotros, y entonces no está el inventario de sus bienes, así que no sabemos a cuánto ascendía su fortuna, pero podemos calcular en el mapita de abajo el terreno de Arrivillaga, que está en anaranjado, y la probable extensión de las finquitas de don Diego en la costa y en Momostenango. Era una persona con muchos recursos. Entonces, el panorama social era diverso. Había mestizos con dinero, había mestizos pobres, españoles con dinero, españoles pobres. Era una variedad muy amplia de actividades y de ocupaciones. Ya casi para terminar, nos vamos a detener en este producto. Si usted recuerda, el añil era un tinte obtenido de esta planta, el jiquilite, y de la savia procesada se obtenía un polvo compactado que servía para dar color azul a las telas. Los principales compradores del añil eran
los británicos, los ingleses. Y si usted recuerda las diapositivas que vimos antes, España estuvo en guerra con Inglaterra todo el tiempo. Pero los británicos querían comprar eso. Afortunadamente para los españoles que vivían en Guatemala, en 1650 la corona española autorizó a los británicos a establecerse en el puerto de Belice. ¿Por qué afortunadamente? Bueno, porque aquí en estos dos círculos vemos el área de producción de añil. Igual, el añil se concentraba en la ciudad de Guatemala y de la ciudad de Guatemala era enviada al Golfo Dulce, o ahora llamado Lago de Izabal, y de allí tenía que embarcarse el añil tenía que embarcarse hasta Cuba, de Cuba hasta España y de España a Inglaterra. Pero los guatemaltecos descubrieron que Belice estaba muy cerca. Y entonces el comercio se hacía directamente con Belice y allí se pagaba en plata el producto y era un excelente negocio. De manera que a partir de 1650 empieza una nueva etapa económica para el reino de Guatemala, pero específicamente para el área de Guatemala, porque se empieza a exportar un nuevo producto. Lo que antes había sido el cacao, ahora va a ser el añil y se va a exportar hacia Belice con excelentes utilidades, lo que va a generar nuevas fortunas. Y gran parte de lo que nos queda como legado patrimonial en edificios y obras como estas se deben a las exportaciones de añil. ¿De dónde salía el dinero para construir estas iglesias y para decorarlas, para construir retablos, pinturas, esculturas, dorarlas con oro? En Guatemala no había oro ni plata. Entonces, ¿de dónde salía eso? De las exportaciones de añil. Y es la época también del el castillo de San Felipe. ¿Por qué? Porque el castillo de San Felipe fungía más que como defensa, porque la verdad es que las pocas veces que fue atacado era destruido. Servía como paso de revisión de que las cargas de añil habían pagado el almojarifazgo, el impuesto de exportación. Entonces, fíjese usted, lo que hacían básicamente los funcionarios en San Felipe era corroborar cuando salía el barquito que todos los zurrones, se llamaban zurrón al empaque de añil, todos los zurrones de añil hubieran pagado sus impuestos de exportación. Para eso servía básicamente el castillo de San Felipe. Entonces, Guatemala empieza una etapa de recuperación económica y de desarrollo a partir de 1650 gracias a estas exportaciones que, como le digo, generan grandes fortunas y permiten que el turista ahora disfrute de edificios como este. Bueno, con esta información vamos a terminar por hoy y los esperamos en la próxima. Que la pasen muy bien.